Bueno, buenos días chicos. Hoy día continuamos con lo que eran las condicionantes bioclimáticas en el diseño. Acuérdense, la clase pasada vimos lo que era la elección de la ubicación, corrección del entorno y lo que era la forma del edificio, ¿no? Esta sesión vamos a ver lo que es la envolvente del edificio, o sea, la piel del edificio que se conoce, o la envoltura del edificio, lo que separa dentro de afuera. En principio, en cuestiones que tienen que ver con el grado de, digamos, de exposición al aire, ¿no? En su asentamiento o en su adosamiento. Luego, con respecto a la propia consistencia, se podría decir, del envolvente, que es sus cualidades de peso, aislamiento, en la perforación, la transparencia, la textura, el color y finalmente la versatilidad, ¿no? Y también una cosa muy rápida, como el interior del edificio también, al igual que el envolvente, condicionan digamos, por un lado la eficiencia energética, en el sentido que lo que se busca pues todo el tiempo es el confort, ¿no? El retener el calor, captar calor en climas fríos y eventualmente disipar el calor en climas cálidos o en función de lo que vayamos viendo siempre, acuérdense, con tres climas arquetípicos, ¿no? El cálido seco, cálido húmedo y frío, ¿no? Así que pasamos un poco a ver lo que es la envolvente. En principio, como decía, la capacidad o la cualidad esta de un edificio de exponer más o menos superficie hacia el aire exterior, hacia las condiciones exteriores, está en función del grado de asentamiento, ¿no? Un edificio elevado, menos asentado, digamos elevado, lo que va a tener es una mayor exposición al aire, una mayor exposición al viento también, evidentemente, una mayor exposición al sol y también, al no estar en contacto con el suelo, menor humedad, ¿no? Y menor inercia, porque el suelo, acuérdense, tiene una inercia mucho mayor que el aire. El aire sube y baja de temperatura durante el día, el suelo se mantiene más o menos estable. Un metro, 2 metros bajo tierra es casi estable, y de 3 metros para abajo la temperatura prácticamente es constante, muy cercana a la temperatura media, ¿no? Del lugar. Cuando uno se entierra, más bien se evita el contacto con el aire, ¿no? Y está en una condición de mucha mayor inercia, ¿no? Pero también más expuesto a la humedad, con el riesgo de que si llueve pues esto se inunda, ¿no? En principio menos expuesto al sol, evidentemente también, ¿no? Y de alguna manera con una estabilidad térmica muy marcada, ¿no? Ahora, reconociendo los diferentes tipos de clima, y hemos hablado de ellos mucho, evidentemente en donde conviene elevar el edificio es en el cálido húmedo, ¿no? Es como dormir en una hamaca, o sea, por un lado estás lejos del suelo, por otro lado tienes más área expuesta al aire, con lo cual disipas el calor, cualquier calor excesivo se disipa con más facilidad. Hemos dicho que tiene que ser muy bien ventilado, o sea, la ventilación es fundamental en el cálido húmedo, con lo cual elevarlo conviene. Y conviene la ventilación precisamente porque la idea en un cálido húmedo es que la temperatura adentro nunca sea superior a la de afuera, ¿no? Entonces, nuevamente, cualquier exceso de calor interior tiene más área por donde disipar por conducción. O sea, el hecho de tener un área más bajo sombra es una gran ventaja, ¿no? La única desventaja en un cálido húmedo de todo lo que dijimos en antes es pues, que le cae más radiación, pero ya sabemos que la cobertura se diseña para eso. O sea, es mucho más fácil protegerse del sol que generar viento, ¿no? Un poquito, digamos, lo opuesto, podría uno pensar que el frío es lo ideal enterrarlo, y no, enterrarlo, dijimos, para empezar, da un poquito más de humedad, se aleja del sol, se aleja de los vientos fuertes, ¿no? De alguna forma, donde conviene enterrar, sobre todo por la estabilidad térmica, es en el desierto, ¿no? Si no se hace mucho es porque, bueno, es costoso, ¿no? Enterrar en principio. Pero, de alguna manera, si tú tienes afuera, como lo que hace en un desierto, lo más cercano a un desierto como clima fuerte que tenemos es, por ejemplo, Ica o Nazca, está haciendo 34 grados en el día y 14 o 34, sí, 14, 34, 12, 34, así hasta. Entonces, entre 34 y 12, lo que tenemos es
más o menos una oscilación muy grande, evidentemente, eso es lo que pasa en un desierto, ¿no? Y lo que tenemos son 34 a 12, son 46, entre 2, 23, ¿no? 23 grados, la radiación, bueno, 24, 25 grados es lo más probable que haya constante, ¿eh? Durante todo el mes caliente, a 2, 3 metros bajo tierra. Entonces, es una temperatura súper, súper constante, estable. Estás lejos del polvo, lejos de la radiación, con masa por todos lados y no hay riesgo de lluvia. O sea, lo ideal es enterrarlo en el clima desértico, elevarlo en el cálido húmedo, y en el clima frío, si lo elevamos, no conviene, evidentemente, estamos exponiendo más superficie, lo estamos exponiendo más al viento, ¿no? De alguna manera enterrarlo es un riesgo, ¿no? Porque no solamente puede llover, sino acuérdense, en un clima frío peruano tenemos mucho sol que hay que aprovecharlo, ¿no? Acá el subsuelo está un poco frío también, no tanto como el aire en la noche, pero sí está frío. De hecho, un lugar como Juliaca puede estar hasta 20 grados en el día, pero -5 en la noche. O puedes estar 18, -5, 18, -5. Entonces, ahí más bien tú agarras 18, 5, ahí estaría 23, entre 2, 12 más o menos, 18 menos 12, o sea, el suelo está más o menos a 6 grados, una cosa así. Entonces, claro, si afuera hace -5 y tienes las paredes a 6, quizá no suene mala idea, ¿no? Pero esas paredes no se han calentado con el sol en el día, que lo que sí puede hacer una pared medio expuesta. Entonces, lo que conviene a veces en los climas fríos es semienterrarlo, pero de manera estratégica, ¿no? Semienterrar, por ejemplo, la parte de donde viene el viento o la cara sur, donde nunca le cae el sol, ¿no? Entonces de repente tienes unos ingresos de sol por un lado, pero la otra cara de alguna manera con cierto grado de aislamiento, pero con cuidado con la humedad, en fin, poco problemático, ¿no? Entonces, como resumen, ¿no? Ustedes lo que van a ver siempre en los cálidos húmedos es el edificio elevado. En los climas muy cálidos y secos se tiende a enterrar. Hay casos extremos. En los casos extremos, por ejemplo, de cálido húmedo es Nueva Guinea, por ejemplo, donde incluso van por encima de las copas de los árboles para agarrar el viento y de paso que hacen actividades en plataformas, protegidos un poco de los animales, en fin, más lejos de los bichos en fin, esto es el cálido húmedo, ¿no? El cálido seco hay zonas desérticas, sobre todo hay ustedes busquen lo que son las casas cueva, muchísimas ciudades, así esas postales de ciudades mediterráneas en Italia, sur de Francia, sur de España, que parece un pueblito en unas rocas y el 80% de la vivienda está metido dentro del cerro, en la roca, ¿no? Y es brutal la diferencia, el frescor en verano y lo más o menos tibio que se mantiene en invierno, ¿no? Tiene una temperatura constante casi todo el año, ¿no? Alrededor de los 22, 23 grados. Este es un desierto en China, un desierto muy continental, donde el verano por encima de los 40 grados, entonces climas extremos, la solución es extrema también, ¿no? Acá ven un poco las escaleras, ¿no? Hacia los patios, ¿no? Como llega al patio y dentro del patio están de alguna manera las habitaciones excavadas, ¿no? Ahí están los restos de la excavación. Y acá tienes pues un metro y medio de tierra que amortigua la radiación y de alguna manera llena de masa todo. Entonces entre la noche fresca tirando a fría y el día caluroso tienes un interior bastante controlado, ¿no? En Perú hay más de lo que uno cree. Yo al comienzo pensaba que no había mucho, luego cuando uno ya va con otros ojos y va viendo, realmente hay muchísimas situaciones en climas fríos de semienterrado. Podríamos hablar de las necrópolis, pero bueno, no eran ciudades, pero era para mantener un poco las momias, ¿no? En Paracas, un poco alejados del mar, en clima más o menos seco, ¿no? Se iban bajo tierra también para buscar esa estabilidad y ese frescor, ¿no? Que no te da el día. En este caso se nota como tienes un techo muy aislante, ¿no? Hay unos protectores de viento que no solo protege de la cosecha, sino a la vivienda misma. El tema del agua cuando llueve se nota que es un problema. Y de alguna forma está semienterrado nuevamente, entonces el sol cae en buena parte del edificio y se está protegiendo del viento de alguna forma, cobijándose en el cerro, ¿no? Y una cosa que es súper común es que uno ve generalmente una fachada como esta en la carretera, ¿no? Y como todo, pues el territorio de la sierra es bastante
digamos, una orografía bastante desigual. Lo que tienes es generalmente un edificio que parece de un piso, que acá ya parece de dos, pero cuando, este es un caso un poco, no sé si extremo, pero lo ve uno muy seguido, ¿no? Las viviendas suelen tener siempre zonas semienterradas, ¿no? Este edificio, por ejemplo, que tiene su fachada hacia este lado, si se dan cuenta acá, ni siquiera tiene fachada, ¿no? Tú caminas y está el techo, ¿no? Porque el edificio todo, perdón, está semienterrado también, ¿no? Hay unas grietas acá, siempre el agua es pues un problema, por eso acá también lo protegen, para que el agua no dañe el adobe. En principio está mal, esto no tiene viga collar, no tiene, bueno, en fin, no es una construcción que uno puede decir bien hecha, pero digamos el concepto este de la semienterrada es algo que se usa mucho, ¿no? En esa misma lógica está este tema del adosamiento. El adosamiento como la posibilidad de pegar un edificio al lado del otro, y cuando tú los vas pegando, creas una especie de compacidad urbana, ¿no? O sea, una escala urbana. Habíamos hablado de la compacidad, es exactamente el mismo principio, ¿no? O sea, cuando tienes... uy, se está rayando el mouse acá. Cuando tienes un edificio pegado al otro, y cuando vas comenzando a pegar unos a otros, lo que vas a tener finalmente es un volumen, por ejemplo acá el volumen es 1, acá es 8, ¿no? Pero la superficie acá son 6 caras, acá son 24, con lo cual acá tienes la mitad de área expuesta por un mismo volumen, si es que esto lo hiciéramos en 8 cuadraditos separados, ¿no? O sea, prácticamente acá la relación es 1 a 6, acá es 1 a 3, ¿no? Y si hacemos así, estamos prácticamente 64 volúmenes, que si los dispersáramos, tendríamos 4 veces más área expuesta en todos ellos, ¿no? Si estuvieran, claro, elevados. O sea, el tema acá es un poco la compacidad, y cuanto más compactas, menos superficie expuesta al exterior. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuevamente en climas fríos conviene, evidentemente, porque tienes menos contacto con el exterior, menos contacto con el aire, menos pérdidas, ¿no? Como cuando uno tiene frío y se pega a otras personas, ¿no? El calor de alguna manera no se pierde tan fácilmente, porque este edificio, si estuviera separado del otro, tendría una cara hacia el aire frío. En cambio, cuando se pegan entre los dos, ahí ya no hay pérdida de calor, porque los dos teóricamente están en la misma temperatura, ¿no? Entonces genera un cuerpo un poco más compacto. En el caso del cálido húmedo, más bien conviene que estén separados unos a otros para tener más área expuesta por donde disipar, y además de estar más expuesto al viento, ¿no? Que es un poco la disponibilidad de viento es importantísimo, ¿no? En lo que es el cálido húmedo. Y en un cálido seco, un poco parece mentira, pero el cálido seco también busca compacidad. ¿Por qué? Porque hay mucha oscilación térmica día-noche. El aire es muy caliente en el día, pero bastante fresco tirando a frío en la noche. Y eso de alguna manera, para otra vez estabilizar, esta ciudad se pudo haber enterrado, ¿no? Pero acá lo que tenemos son unos edificios de unos muros súper, súper anchos. Son edificios de adobe de casi 8 o 9 pisos, pero que los primeros pisos tienen 2 metros y medio, 3 metros de ancho. Entonces, esto es casi, casi como enterrarse, es como hacer han construido una especie de, de cerro, ¿no? Artificial, con una masa muy grande, con espacios con mucha sombra entre las calles, entre las callecitas, ¿no? Protegidos del sol con el blanco arriba, ventanas muy pequeñas. Entonces, lo que hace esto es, de alguna forma, tener poca superficie, para que durante la noche va disipando el calor, ¿no? Y en el día, que es el problema, que el calor se dispara, tenga poca área de contacto con ese aire caliente. Entonces todas las casas, todos los edificios se pegan entre ellos, ¿no? Se arrojan sombra también, y eventualmente es más fresco, ¿no? Es una mezcla de masa térmica con compacidad, ¿no? Que es lo que sucede en los desiertos, ¿no? Esto es una foto muy bonita de un poblado en Libia, ¿no? En el norte de África. También clima desértico con lluvia ocasional, ¿no? En donde incluso las calles, ¿no? Si se dan cuenta, pasan por el medio de las... ¿Sabes? Acá hay una calle, se nota que va subiendo, ¿no? Todo esto es una calle. Hay videos muy bonitos. Acá ustedes ponen Gadames o Gadamés, no sé cómo se dice en YouTube, y hacen recorridos por estas ciudades. Se nota por dónde van las calles, ¿no? Y todo está entremezclado, ¿no?
la calle, acá se nota que hay una especie de plaza, sigues yendo por la calle, doblas, y todo es súper compacto. Acá la idea es no exponerte al aire. El aire es un poco el peligro, ¿no? En el cálido seco. Esto es en Argelia. Sería bonito hasta qué punto esto, ver cómo nos corresponde este tipo de arquitectura también en climas como el de Nazca, en fin, incluso ahora no lo había pensado, pero si ustedes se van a lo que son asentamientos prehispánicos, ¿no? De lo poco que se puede ir cerca, ¿no? Recorriendo el valle de Pachacamac, que bueno, Pachacamac era muy concurrido, ¿no? Un valle no tan fértil como el del Rímac, pero por el santuario y esto, bueno, no puede irse también acá donde vayas y veas ¿cómo se llama? Este valle está lleno ¿cómo se llama? De asentamientos prehispánicos, ¿no? Cuestión de afinar el ojo nomás y comienzan a aparecer por ahí. Ahorita no tengo las quebradas, acá hay uno por ejemplo, que no se ve muy bien, pero Boinga, ¿no? Este está un poco bastante descuidado. Vamos a ver uno más que se ve un poco mejor, acá hay más. Acá por ejemplo, ¿no? Se ven como la disposición un poco de los muros, era también muros compartidos, todas las habitaciones, los espacios, los volúmenes pegados unos a otros, incluso con la posibilidad de andar sobre los muros, porque ni siquiera a veces veredas, ¿no? Y en fin, Huancay, acá hay uno bonito, por ejemplo, miren, ¿no? Cómo se parece mucho esto, ¿no? A esto, ¿no? Es una cosa así, entre orgánica también, con muchas similitudes a nivel de compacidad, ¿no? En fin, como les digo, donde uno va encontrando así estas condiciones. Es lo que nos correspondería en sí, ¿no? Quizás no al lado del mar, ¿no? Porque al lado del mar la brisa es una, una virtud, en todo caso aprovechar la brisa es una virtud. Pero la que uno se aleje un poquito del mar y el clima se vuelve medio seco y cálido y con mucha diferencia día-noche, puede ser Charlacay o Chosica o más aún si es Palpa o estos lugares, esto ya conviene, ¿no? Es algo que a veces no entendemos, ¿no? Tendemos a pensar que todo lo cálido es ventilación. Acá no es tanto la ventilación, ya lo vamos a hablar de eso con más calma, ¿no? Luego, dos cualidades de las que ya hemos hablado y está referida a la lectura que hemos dejado esta vez sobre el clima de las paredes, entiendo que, ¿no? Se llama así la lectura muy bonita de Rafael Serra. Habla un poco de esto, ¿no? O sea, de las cualidades de peso, opacidad y aislamiento que tienen los muros, ¿no? Ya hemos hablado de las ventajas que tiene la, la inercia, en este caso los muros o del techo, de cualquier elemento constructivo en los desiertos, ¿no? El desierto, nuevamente, al tener una oscilación muy amplia y que el promedio de esa oscilación esté en la zona de confort, la inercia, el peso de la piel se convierte en la principal estrategia, ¿no? De un clima cálido seco, en un desierto. Si uno pone mucho peso, está prácticamente solucionando una buena parte del problema del calor y la oscilación térmica alta y la radiación, ¿no? Todo lo contrario es el cálido húmedo, ¿no? El cálido húmedo más bien, como decíamos, en el día puede hacer mucha temperatura, no tanto como el desierto, 31, 32 grados máximo, generalmente hace 30, 31, pero en la noche no bajan mucho, ¿no? Puedes en la noche tener 24, 22, hasta 21. Entonces, si pones masa en una zona cálido y húmeda, se va a calentar de día con el sol, con la gente, con todo. Y en la noche, como no es muy fresca, no va a terminar de enfriarse. Entonces, va a estar más caliente tanto en el día como en la noche, tanto el material como el espacio interior. Entonces, por eso es que conviene la ligereza en el cálido húmedo, en el clima tropical, ¿no? De selva baja, por ejemplo, o la costa norte. Eh, entonces dejamos el peso de lado, ¿no? Y queremos algo muy ligero en la zona de selva baja, en cálido húmedo, y más bien la tendencia, lo ideal es tener peso en el cálido seco. En el frío, de alguna manera la estrategia siempre también ha sido el peso, pero
Es una estrategia que es mucho mejor que la ligera, evidentemente, pero después vamos a ver de repente, más adelante incluso, que a veces no es suficiente, sobre todo para una exigencia contemporánea, ¿no? O sea, algo con masa sí, le puede caer el sol, le cae el sol, si hay ganancia solar mejor, ¿no? Pero nuevamente la oscilación térmica en las zonas frías del Perú, de Bolivia, hace que entre la temperatura del día y de la noche, la media, que es un poco la que el muro estaría aislando un poco por capacidad y amortiguando y con la inercia que tiene, pasa que al final, si bien es cierto, hay un desfase en el ingreso del calor y entra un poquito más de calor en la noche, eh, igual la temperatura es relativamente baja, ¿no? Entonces, el peso es interesante, pero hay que acompañarlo necesariamente de captación solar y de aislamiento además, ¿no? Que ahorita también lo vamos a ver. Un clima como el limeño, donde la quincha fue una salida, sobre todo en los segundos pisos por el tema sísmico, ¿no? En Lima conviene el peso, porque la estabilidad o el promedio de temperaturas, sobre todo en verano, que es la época un poquito más pesada, está dentro digamos, de la zona de confort, ¿no? En el día hace 29, 28, en la noche puede ser 20, perfecta, la masa te lo deja pues en 24, 25, 26 grados, ¿no? Pero en Lima pues con el clima tan bueno que tenemos, usamos la quincha, ventilamos y no hay problema, ¿no? Eh, entonces para el cálido seco, de preferencia ¿cómo se llama? La masa, ¿no? Eh, Ojo, es bien importante si ustedes están en un cálido seco, en un desierto, en Ica, en Piura, y tienen que hacer un edificio alto, y no pueden usar masa porque, no sé, tienen que hacer 20 pisos, o no es el caso, ¿no? Pero mientras más masa puedan tener, mejor en términos bioclimáticos, evidentemente no es lo mejor en términos estructurales, ¿no? Porque es peso y es generalmente costoso, pero la masa ayuda mucho. Entonces generalmente las losas que sí tienen que ser masivas, bueno, se dejan expuestas al viento de la noche, en fin, pero ojo, en la medida que sea ligero, y cuanto más ligero es, lo más probable es que para un clima como Piura, como Ica, van a necesitar aire acondicionado, ¿no? Eso no quiere decir que renuncien a la masa, bueno, pero si tienen que usar poca masa, tienen que usar aislamiento para el aire acondicionado, que no quiere decir que se pueda ventilar a ciertas horas y a las horas más calientes se prende el aire, ¿no? En el caso del frío, sí, con masa o con mucho aislamiento y un poquito de calefacción, también podría ser, si es que se tenga que hacer algo esbelto nuevamente. Pero si tiene que ser algo bajo, no muy se puede usar la pared otra vez ancha, la masa con aislamiento es suficiente, ¿no? O sea, va a depender mucho pues del ámbito en el que uno se mueva, ¿no? Para edificios bajos, donde no es un problema el área y el área útil, ¿no? Eh, Así, la masa térmica es fundamental en cálido seco, la ligereza en cálido húmedo y una mezcla de masa con aislamiento sería en el frío, lo ideal, el frío tropical como el nuestro, ¿no? El aislamiento está vinculado, hemos hablado de aislamiento, en el caso de Acondi 2, sí, hemos hecho cálculos, en el caso de Tecno, van a llevar los cálculos en Tecno 2, ¿no? En la PUC. Eh, pero hemos visto un poquito de qué se trata, ¿no? El aislamiento, estamos hablando acá ya del aislamiento no por masa, sino del aislamiento por resistencia. O sea, estos materiales generalmente nuevos, ¿no? Que han aparecido en los últimos, o que se usa mucho en la arquitectura en los últimos 30, 40 años, acá están entrando recién al mercado peruano hace unos años con el drywall, ¿no? Pero es simplemente estos materiales tipo lana de roca, lana mineral que le llaman, fibra de vidrio, poliuretanos, en fin, estas espumas, ¿no? Eh, Poliestireno, pero bueno, estos tienen que estar recubiertos para el tema del control del fuego, ¿no? Pero se trata de estos elementos que lo que hacen es simplemente, no tienen inercia prácticamente, son muy ligeros. El corcho sería un material natural, la lana, en fin, también, ¿no? La totora estábamos usándola también como un material equivalente. Simplemente un material que dificulta, hace muy difícil el paso del calor de un lado a otro, ¿no? Y son muy baratos porque es más aire que otra cosa, ¿no? Es aire estanco, un montón de espacio de aire estanco. Entonces, esto no es que sea útil para un clima en particular, ¿no? Esto más bien hay que usarlo de manera, llamémosla así, eh, eh, ¿cómo decirlo? Hay que usarlo inteligentemente,
según el clima, pero también según lo que uno quiere hacer en ese clima y de manera estratégica. O sea, si tú tienes, por ejemplo, en el caso de Lima, se tiene que aislar, uno diría, bueno, en Lima el clima es suave, no necesitas aislar. Cuidado, ¿no? El techo, el último piso, la cubierta donde cae el sol, ahí debería haber aislamiento. Estamos hablando de Lima, que es un clima moderado, ¿no? Entonces, en climas cálidos en general, habría que aislar aquellas caras a las que le cae el sol, por ejemplo, sería bueno, ¿no? Por ejemplo, en el desierto, al oeste o el techo, podría tener masa o podría tener una mezcla de masa con aislamiento, ¿no? En el caso de la selva también podría aislarse de repente el techo, que sería lo único, pero depende, ¿no? Si podrías tener también el techo que le cae el sol a propósito para que el aire suba y puedes tener un falso techo aislado, eso sí, ventilado pero aislado para que no haya ganancia por radiación, ¿no? En el caso del clima frío, por ejemplo, dijimos que el aislamiento es bienvenido, pero sobre todo aquellas caras que no reciben sol, por ejemplo, ¿no? Sea porque otro edificio te está tapando el sol, o sea que esté mirando al sur y sea un muro por donde más se pierda que se gane, ¿no? Entonces ahí poner aislamiento, ¿no? Ganancia solar por un lado y luego aislar el techo para que en la noche no se vaya por ahí el calor, ¿no? Entonces el aislamiento tendría que ver dónde uno lo pone. Si es un muro en el lugar frío de la puna, que le cae mucho sol, no conviene aislarlo quizá. No conviene aislar solo aquellos que recibe poco o nada de sol, ¿no? Entonces el aislamiento se convierte en una estrategia así, como les decía, selectiva, ¿no? Y una cosa importante es cuando hay, si se va a usar calefacción o aire acondicionado, definitivamente hay que aislar, ¿no? Porque si no, evidentemente el calor se escapa por conducción a través de los elementos paredes, puertas, ventanas, ¿no? Vidrio. Habría que ponerle contraventanas o dobles vidrios, las puertas con aislamiento, los muros con aislamiento. En general, uno en Lima no requiere esto porque para climas más extremos, ¿no? En la puna deberíamos usar aislamiento siempre, ¿no? Si queremos realmente condiciones de confort. Cuando uno ve edificios en Madrid o en Buenos Aires, en Montevideo, en Nueva York, uno a veces ve la cara con ladrillo y dice, ah, mira una construcción con ladrillo, ¿no? Generalmente esto es solamente el recubrimiento del aislamiento, o sea, esto está para proteger el aislamiento, ¿no? El muro interior es bloquetas, ¿no? A veces gruesas, a veces no. Esto es el tabique, ¿no? Luego hay un aislante y luego viene algo que protege el aislante, ¿no? En estos casos, incluso, claro, porque afuera puedes tener 0 o menos grados, adentro estás a 18, tienes que tener aislamiento, ¿no? Y ahí hay muchas probabilidades de condensaciones, ¿no? Intersticiales. Acá creo que se ve, no sé si es tiene que ponerse de todas maneras una barrera de vapor, que tendría que estar en todo caso por acá, antes del aislamiento, ¿no? Que es un poco para evitar la condensación intersticial. En todo caso, también va a depender, perdón, va a depender esto que el gráfico que sale acá, ¿no? O sea, a priori conviene, siempre te dicen conviene poner la masa dentro y el aislamiento por fuera, ¿no? Depende mucho de qué se trata el local, cuál es el tipo de uso, en fin, ¿no? Efectivamente, cuando tienes la masa por dentro, la oscilación térmica es menor al interior, pero también puede ser un poco fría, ¿no? Entonces, de repente, esto convendría quizá en un clima cálido seco, ¿no? O en un sitio donde hay uso constante, donde esto esté todo el tiempo calentándose, ¿no? Entonces sí podría convenir, aunque es más costoso proteger el aislante por fuera, ¿no? Si pones el aislante por dentro, evidentemente se pierde la masa hacia el exterior, ¿no? Pero el calor de las personas o los equipos calentaría rápidamente el ambiente, con lo cual esto podría ser más útil, por ejemplo, en una escuela o en un dormitorio, de repente que uno entre y prende una estufa o el mismo calor del cuerpo, ¿no? Comienza a calentar, entonces el calor más rápidamente va a calentarse el aire porque no va a estar calentando la masa. O sea, depende mucho del uso que se le dé, ¿no? Pero generalmente se combinan ambos, ¿no? Otro tema importante es la perforación. Perforación como huecos, ¿no? Abiertos, donde pasa el aire. Acá creo que es bastante evidente dónde conviene ventilar y dónde no, ¿no? En el caso del clima frío, evidentemente la menor perforación es deseable, la menor posible, al extremo de ventilar solo lo necesario como para que se renueve el aire y sea respirable, ¿no? Cualquier ventilación adicional va a ser pérdida de calor.
y eso implica disconfort o pérdida de energía, ¿no? O sea, derroche de energía. Así que en climas fríos, la mínima perforación posible. En climas cálido-húmedos, más bien, la perforación debería ser la mayor, ¿no? De alguna forma hemos dicho que lo que conviene es que adentro no haya más temperatura que afuera. Entonces, una vez puesta a la sombra, lo que conviene es que el aire circule de la mejor manera. Entonces, hablábamos antes de un muro ligero, ligero, lo más ligero posible, y ahora hablamos de un vano grande, grande, lo más grande posible. Al final hay situaciones en las que las comunidades amazónicas, de hecho, viven en edificios que no tienen muro, ¿no? O sea, se agrandó tanto la ventana, se adelgazó tanto el muro desaparece, ¿no? Eso evidentemente es un poco complicado para la ciudad por tema de privacidad, de seguridad, lo que sea, y tema cultural incluso, ¿no? Pero es importante ventilar muy bien un interior y también ojo con este tema de los friajes en la selva ocasionales, también tener sobre todo en la selva sur, ¿no? Selva baja sur y centro, tener un plan B para poder cerrar en las épocas, bueno, épocas no, en los momentos de friaje, ¿no? Duran a veces 2 días, 3 días, las temperaturas bajan abruptamente y traen problemas de salud también, ¿no? De mortalidad. Eh, el cálido seco es un poquito el más complejo, ¿no? Porque en frío está claro que es lo mínimo posible, un poco exagerando, ¿no? Con los putucos, que tienen una puertita baja y a lo más en las cocinas le quitan acá arriba un par de bloques, ¿no? De champas y por ahí sale el humo. Cálido húmedo, bueno, frente al mar, en casas de playa ahí al sur de Arequipa, pero en la playa. Si son casas de veraneo, pues todo abierto, ¿no? Entonces la brisa entra, en fin, salvo cuando duermes que te proteges un poquito por debajo de los achones estos, así se llaman achones estos amarres de doctora de costa. Y en el desierto es curioso, ¿no? El desierto, la ventilación, hay como una condición ahí media de no sé si decirlo de ambigüedad, pero no es tan así, ¿no? O sea, la ventilación en el desierto es necesaria por horas, ¿no? Pero es peligrosa en otras horas, con lo cual lo que tiene que haber en el desierto es una perforación generalmente intermedia, tirando a poca, ¿no? Pocas áreas de ventilación, poca perforación, porque cuanto más perforada está, primero que le estás quitando masa, ¿no? Ese es uno. Número dos, estás arriesgando que entre el sol, cosa que no debe pasar de ninguna manera, ¿no? En tercer lugar es que al quitarle masa le quitas estabilidad y también, pero tienes que iluminar quizá, ¿no? Las casas tradicionales quizá no necesitan mucha iluminación porque evidentemente la vida se hace afuera, ¿no? En el campo, entonces la gente entra solamente a almorzar, a hacer la siesta y luego sale nuevamente, ¿no? Entonces ese momento es importante. En el momento más caluroso no debes ventilar, pues, ¿no? O si hay una ventilación debe ser una farola o una ventana alta que solamente lentamente se lleve el aire más caliente, que por convección va a subir. Entonces tienes una especie de burbuja de aire fresco al interior. La noche ha sido fresca, tienes masa. Entonces lo que interesa es no perder ese frescor interior al mediodía. Entonces, en los climas desérticos, para empezar nuevamente, el vano muy pequeño, incluso inexistente en términos de ventana, cuando hay ventanas son muy pequeñitas, y eventualmente lo que hay que cuidar es de no perder el frescor al mediodía hasta las 3 4 5 de la tarde, y ahí es donde se abre la puerta, se abre la ventana y renuevas el aire, cuando el aire afuera ya está más asequible, se podría decir, ¿no? Haces ya la vida afuera, sacas la banca, las personas mayores se sientan ahí, conversan, los niños juegan. Y en las mañanitas también se abre un poco para que refresque. En la noche se puede dejar la farola abierta o sigue refrescando el techo con la masa, ¿no? Es una torta de barro muy generosa, ¿no? En fin, este tema de la ventilación en el desierto es bien delicado, es todo un tema, pero nuevamente conviene lo mínimo de perforación como para ventilar en las mañanas, en la noche, y con versatilidad para abrir y cerrar según el horario que convenga, ¿no? En el caso del frío es prácticamente día y noche ventilar poco, lo mínimo. En el caso del cálido húmedo, ventilar todo el día y en las noches generalmente también. Bueno, habrán zonas menos ventiladas para si la noche es muy fresca también puede ser incómodo, ¿no? Pero con mucha versatilidad también en la selva. Ejemplos interesantes donde se mezcla masa con ventilación, ¿no? Muros perforados, pero
pero a la vez con masa térmica, ¿no? Cosas interesantes. La transparencia, nuevamente, la lectura esta de Rafael Serra que les comentaba que la han tenido que leer, es muy, muy interesante. Coincido pues con esa, llamémosle así, crítica, ¿no? A este uso desmedido, esta un poco locura colectiva que nos ha tocado en el siglo XX del uso y abuso del vidrio. Hay un problema serio ahí, ¿no? No terminamos de saber usarlo, ¿no? El vidrio eventualmente no es un material de construcción impresionante, ¿no? En el sentido de que, claro, en términos de viento es opaco, el viento no pasa, ¿no? Pero sí el sol. Pero en términos de luz pasa, o sea, es transparente, pero no pasa el viento, o sea, eso ha sido pues una revolución en la arquitectura principalmente finales del 18, inicio del 19, ¿no? En Inglaterra, en estos sitios donde ya el vidrio lo usaban los romanos y se usó en el gótico, todo, pero aparte que era súper costoso, de alguna manera el vidrio pues es un material con poca inercia, casi nada, delgado, la conducción es muy alta, o sea, es un material que no aísla, es un material con el que tienes mucho riesgo de generar efecto invernadero. Entonces, el tema de la transparencia hay que verlo con mucho cuidado, ¿ya? En general, la recomendación es en ningún clima hay que exagerar con la transparencia. Eso va pues muy en contra de todo este tema del muro cortina, ¿no? Que es, honestamente, en términos energéticos, en zonas como la nuestra, ¿no? En tropicales, es una barbaridad, pero eh, hay toda una historia, pues, ¿no? O sea, no podría decir dónde conviene usar vidrio. Bueno, vidrio conviene en cualquier construcción en la que tú quieras ver a través y que no entre el viento. O sea, en principio, en climas fríos y climas cálidos secos y climas moderados, tiene que haber vidrio, ¿no? Climas cálidos húmedos ya uno podría comenzar a dudar, ¿no? Porque uno pone una ventana en Iquitos y lo más probable es que esté abierta todo el año, ¿no? Y tienes un mosquitero, una malla de mosquiteros, el vidrio es no solamente un poco inútil, sino incluso contraproducente, es un gasto innecesario muchas veces, ¿no? Si vas a usar aire acondicionado, sí, pon un vidrio doble mínimo, ¿no? Pero ojo, el vidrio doble también uno dice, bueno, entonces pongo vidrio doble y ya aísla, ¿no? Depende de qué vidrio doble. Pues un vidrio doble convencional, normal, estos que venden en el mercado peruano, que no son malos, simplemente son los que han habido toda la vida, con aire estanco, incluso hasta con gas interior. Uno normal, su transmitancia está alrededor de 2,5, ¿no? O sea, en otras palabras, es o sea, un muro de ladrillo es 2 veces más aislante que un vidrio doble en términos térmicos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, uno dice, ya le pongo vidrio doble, ya con eso, ¿no? Y cuidado porque eso no evita el efecto invernadero, ¿no? Con lo cual el aire acondicionado va a volar ahí en zona tropical. O sea, no hay motivo para vidriar exageradamente un edificio en nuestras latitudes, ¿no? Bueno, vidriarlo sí, porque necesitamos vista y visual y todo, ¿no? Ahora, el vidrio, ya hemos visto, cuanto más vidrio, menos masa. O sea, ahí nomás ya vemos que en el desierto el vidrio lo mínimo necesario para iluminar correctamente. Ese es un poco ¿no? Sería la regla. El vidrio en el desierto, bien orientado para que no le entre el sol, un 10-15% del área del piso lo pones a un vano o hasta máximo 20, pero no más. Cualquier exceso va a quitarle masa al edificio y va a ser más propenso a que no solo le quites la masa, sino le quites aislamiento, ¿no? Y peor todavía si es que hay el riesgo de que entre el sol, ¿no? Así que en el desierto lo mínimo necesario. En el cálido húmedo dijimos innecesario. Y en el frío, uno podría decir, en el frío sí conviene. Sí, pero también con cuidado, ¿no? Porque ahorita se me viene a la mente un frío, claro, dices, oh, pero ¿por qué Foster puede hacer esto en Londres, ¿no? Londres es un clima no muy frío si lo comparas con otras partes de Europa, pero digamos, tiene el verano corto y el invierno más largo y sí, es frío, relativamente frío para hacer, sobre todo si lo comparamos con climas así más del resto de Europa, del sur de Europa en todo caso, ¿no? Foster hace esto, entre otras cosas, porque acá lo que hay son 4 capas de vidrio, ¿no? En un clima en donde
El verano podría parecerse al limeño, pero es cortito y sí se usa aire acondicionado probablemente, pero muy ocasionalmente. Eh, Aquí tienen primero un vidrio súper ancho, un vidrio templado de casi 20 milímetros, ¿no? Una cámara de aire que en verano, ojo, acá estos triángulos se abren y succionan aire y ventilan naturalmente en la noche enfriando la masa, en fin, es una cosa bien interesante. Y el vidrio que está detrás de este es un vidrio triple, ¿no? Con gases interiores, baja emisividad, carísimo, con un valor de transmitancia así, casi cercano o menor a uno, que es un vidrio súper caro para pasar normas, certificaciones súper exigentes. Entonces, en un clima donde es más, el invierno es tan largo, donde hay sol y esto, claro que conviene de repente usar el vidrio. Ojo, tiene un costo muy alto, ¿no? Eh, hay que tener cuidado con el uso del vidrio, como les digo, en el climas fríos, en el día puede calentar mucho y en la noche se puede ir por ahí muy rápidamente. Entonces, en climas fríos ya lo vamos a ver como capítulo aparte en captación de calor. Climas fríos convendría únicamente si está bien orientado, bien dimensionado, en la noche con alguna contraventana por ahí que se evita que por ahí se salga el calor que entró por radiación, ¿no? Y sin exagerar, ¿no? Ahora me viene a la mente usted se haga cualquier creo que sí, Lave, no sé, bueno, cualquier poblado de acá del altiplano, en donde lo que van a ver es la plaza, el clásico Palacio Municipal, ¿no? Eh, Palacio Municipal, que todos son pues así vidriados, ¿no? Vamos a buscarlos, son siempre los más llamativos, la plaza, todo cemento. Esto, ¿no? O sea, miren cómo el, el querer parecerse a los edificios modernos de Lima, ¿no? Y Lima querer parecerse a los edificios modernos del norte de Europa, y en estas barbaridades, ¿no? O sea, acá tienes un muro de ladrillo detrás del vidrio, cortinas de día, papelógrafos, carteles ahí para, o sea, protegiéndose de... Es una vergüenza esto, ¿no? Da pena realmente, ¿no? Bueno, si tú te acercas al Westin, lo mismo, ¿eh? Las cortinas de 100 metros de cortinas, todas cerradas de arriba abajo, ¿no? Y el aire acondicionado prendido todo el día, ¿no? En este caso está en un clima en donde ahorita, en este momento con el sol cayendo, adentro tiene que haber más de 30 grados, tranquilamente más de 40, ¿no? Y a las 8 de la mañana, cuando entras acá, después de la noche que está a menos 5, pues seguramente a las 8 de la mañana entras y adentro está bajo cero, ¿no? Porque el vidrio pues no es, ni siquiera este doble, ¿no? Y si fuera doble no haría gran cosa, ¿no? Mira, las chapitas de aluminio, estas ventanas limeñas en donde el frío se cuela, ¿no? Es una barbaridad. Y bueno, esto va contagiando, pues, ¿no? A la que alguien ya tiene un poquito de dinero haciendo su techo, su muro cortina. Es terrible realmente lo que va sucediendo en general con este tema, ¿no? No se entiende todavía el riesgo que puede llevar. Entonces, nuevamente, el vidrio sí puede ser un elemento interesante en la, en la puna, siempre y cuando esté bien dimensionado, bien orientado y hay una estrategia de aislamiento para la noche. Eh, en general, o sea, el vidrio hay que usarlo, ¿no? Y lo que hay que hacer es no exagerar y saber un poco los riesgos y protegerlo, ¿no? En el caso, quizá uno de los climas donde más vidrio podríamos usar sería el de Lima, porque acá lo que no tenemos es mucha oscilación y ni temperaturas altas y bajas. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, un edificio bien diseñado con protección exterior, como el Interbank, ¿no? El edificio Interbank de Hans Hollein, este, orientado al sur, medio inclinado, con un parasol exterior, ahí el vidrio no le cae el sol, ¿no? Entonces el vidrio solo está separando un aire interior que quiere estar a 24, 25 grados en verano y afuera hace 26, 27, o sea, 3 grados de diferencia. Y en invierno, pues afuera hace 16, 17, 18 grados y adentro quiere estar a 19, 20. O sea, con esa tan poquita diferencia, realmente en Lima sí podemos usar material translúcido siempre y cuando no le caiga el sol, ¿no? O sea, con parasoles. Quizá no los mejores lugares que se podría usar con parasoles, ¿no? Pero ya pues hasta eso deberíamos por lo menos aspirar, ¿no? O sea,
En otras palabras, hay que usarlo, pero con moderación, lo mínimo necesario en cálido seco, bien concebido en frío y es innecesario en cálido húmedo, o si se usa con mucha versatilidad también, ¿no? De repente para el friaje puede servir, pero casi todo el año va a estar abierto. Ahora, yendo un poquito más rápido, la textura es una cosa adicional que ustedes imaginarán, ¿no? Una textura, digamos, con muchos bajorrelieves, lo que está haciendo es casi generando un radiador, ¿no? O sea, un muro como este se va a enfriar más rápidamente en la noche, ¿no? Le va a caer la misma cantidad de sol, pero se va a enfriar más rápido porque tiene más superficie expuesta. Y un muro liso, pues es más compacto en sí, ¿no? El calor que entra no disipa tanto. Entonces, en general, ¿no? Climas fríos, materiales, acabados lisos es mejor en principio. En climas cálidos y sobre todo si te va a caer el sol, ahí si se dan cuenta hay una textura en dos escalas, ¿no? Una a nivel más grande, que son así como muy árabe, bueno, esto es en Arabia Saudita, y el resto no es pintado, es todo bajo relieve, ¿no? O sea, es una cara a la que le cae el sol, se calienta, pero es un radiador, o sea, el calor que no ha reflejado y que ha entrado en el muro, ¿no? Y está a punto de conducirse al interior, buena parte de él sale y en la noche se enfría mucho el muro, ¿no? Por la gran cantidad de aire expuesta que tiene. O sea, se calienta como a 1, pero enfría como a 2, entonces es mucho más fresco, ¿no? El caso de la arquitectura en la costa del Perú también tiene mucho de eso, aunque bueno, más entiendo decorativo, pero es algo a investigar, ¿no? Entonces, en climas fríos, en general elementos lisos, ¿no? En climas cálidos, en principio convendría de repente jugar un poco con estas texturas que se arrojan sombra a ellos mismos. Al final el sol que les cae es la misma, la misma cantidad de sol, ¿no? La diferencia es que este disipa por más área, ¿no? Se enfría más rápido. Colores muy sencillos, ustedes saben, colores oscuros absorben radiación, colores claros reflejan buena parte de la radiación. Entonces, a priori, en climas fríos, colores oscuros, en climas cálidos, colores claros, ¿no? Lo que no quiere decir que en climas fríos hagan edificios negros, ¿no? Y en climas cálidos hagan edificios blancos, ¿no? Hace poco me he enterado que este tema los edificios arequipeños no eran, generalmente tenían mucho color, ¿no? Esto se puso un poco, entiendo, algo posterior, ¿no? De dejar el sillar visto, toda esta nota. Arequipa le dicen Ciudad Blanca cuando Arequipa pues tenía mucho valle todavía, ¿no? Ahí en Chile. Todos los techos son encalados, ¿no? Para el sillar son bóvedas de sillar, ¿no? Con encaladas para proteger el sillar, que no honguee, no se llene de humedad, ¿no? Las lluvias ocasionales que hay en Arequipa. Entonces era una ciudad súper blanca cuando uno llegaba pues desde Puno acá, ¿no? Desde la zona de Salinas o venías de Cusco por Yura o venías de Lima. La primera imagen que tenía era pues una mancha blanca en medio de un valle oscuro, ¿no? De cebollas, de ajo, de brotes muy oscuros. Entonces, por eso le decían Ciudad Blanca, ¿no? Los edificios eran muy coloridos, ¿no? Y muy bonitos, así con el cielo, ¿no? Lima también siempre ha sido muy colorida, ¿no? Lima sobre todo, desde lo prehispánico hasta lo virreinal, lo colonial, hasta que vino pues esta moda del blanco, que al comienzo en Lima se pintaba de blanco, ojo, la catedral un poquito imitaban pues las catedrales andaluzas, pero claro, nuestro cielo no es pues así muy preciso, ¿no? Si tú tienes un cielo así y encalas, queda bonito, ¿no? Contrastas un poco. Aparte que es bien desagradable, por ejemplo, caminar por una calle así, muy deslumbrante, ¿no? Evidentemente en los pueblos griegos o mediterráneos nadie camina pues a esta hora, ¿no? Hace 40 grados o 30 y tantos grados la gente hace la siesta, ¿no? Y ahí sí, lo que sí tiene que ser blanco, de todas maneras, es el techo, ¿no? En los lugares cálidos. En este caso, este edificio de Sisa tiene techo jardín así, pero con jardines secos, bien bonito. A lo que veo un poco es que, digamos, el blanco es muy importante en el techo, en nuestras latitudes. Sería muy bueno repensar este tema del blanco en Lima, en la costa, ¿no? Con el cielo tan blanco que tenemos, ¿no? Que hace que más bien ya no solo te deslumbre el cielo, ni te deslumbre la vereda, ahora te deslumbre el edificio, todo te deslumbra,
y no queda bien, pues, ¿no? Acá sería mucho más bonito colores más vivos, ¿no? Pero bueno, ya lo del gras ya hemos hablado, ya prefiero ni hablar, pues lo niego, pero, o sea, estas cosas así con transparencia, que sabemos que es mentira, pues puedes poner un story, está cerrado, con el blanco en el desierto, con la arena que es todo pues desértico, no tiene nada, ¿no? Y el cielo, ¿no? Que por más que sea azul, es muy clarito abajo del cielo en Lima, ¿no? Entonces, en Lima el color no es blanco y negro, pues, ¿no? En clima frío, el techo podemos ponerlo un poco oscuro, las paredes un poquito ocres, oscuras, ¿no? En el caso de los lugares como la costa del Perú, que es cálida, en verano por lo menos, en ciertas zonas todo el año, colores un poco vivos, ¿no? Que un poquito contrarresten esos inviernos grises que tenemos, ¿no? Que es lo que siempre ha sucedido. Y que contrasten un poquito, ¿no? Con el desierto. Bueno, por último, la versatilidad de la envolvente, que de alguna manera es súper importante, asociados a los vanos principalmente, que son del envolvente, los puntos clave a resolver, pues hemos dicho que el vano es necesario para tener el vínculo con el exterior, pero es un punto débil, es una especie de, le llaman un puente térmico, o sea, por ahí se mete el ruido, por ahí, claro, se mete la luz, que es lo que queremos, por ahí se mete el viento, pero por ahí también puede escapar o no el calor, puede meterse el calor indeseadamente por radiación, en fin. Entonces la versatilidad es súper importante, ¿no? El hecho de darle al usuario la capacidad de abrir, cerrar, dosificar, ¿no? En este caso un edificio de Coder, por ejemplo, ¿no? Este edificio tiene pues ya más de 70 años, ¿no? Y se ve tan contemporáneo, ¿no? Entonces acá tienes como una segunda piel, ¿no? Es una especie de balcones que tienes una capa, una mampara de vidrio, ¿no? Un espacio de aire donde puedes incluso estar y unos elementos opacos y versátiles, ¿no? Entonces sería un poco la capacidad de versatilidad que tiene en este caso este edificio, ¿no? Ojo, Coder, que era pues muy cercano a Le Corbusier, no solo como persona, como ideas, ¿no? Ahí, digamos, cumple, ¿no? Con el tema de la planta libre, de los pilotes, del uso del techo, eventualmente de liberar un poquito, ¿no? Los muros de la estructura. Y claro, y cuando viene el tema este de la ventana horizontal, ahí se ve un ratito, o sea, tiene las cosas muy claras, ¿no? Además de una cultura muy sólida y no tiene complejos, ¿no? O sea, el tema de la protección de sol en el sur de Europa, eso no se negocia, pues, ¿no? Cosa que acá nosotros nos olvidamos de los toldos, nos olvidamos de la celosía, nos dejamos todo y comenzamos a hacer lo que hacía Le Corbusier pues, en el norte de Francia, ¿no? Ojo, cuando Le Corbusier se iba a la India no hacía lo que hacía la ventana horizontal, también se la dejaba ahí bien escondidita detrás de los brisoleis, ¿no? Entonces esto es bien interesante, ¿no? O sea, tú tienes un usuario que tiene un vidrio que se puede abrir o cerrar, ¿no? Si quieres que pase viento o no, pero el vidrio siempre deja pasar la luz. Pero tienes otro elemento que además deja pasar el viento o no, o la luz o no. Con lo cual, entre esas dos capas, tú eliges si quieres que pase el viento y la luz, o que quieres que pase el viento y no el sol, y sí la luz de reflejo, ¿no? O de repente quieres que pase la luz y no el viento, o de repente quieres que, bueno, en fin, o sea, puedes decidir entre sol, luz y viento, indistintamente hacer todas las combinaciones, ¿no? Y eso es un poco la ganancia, ¿no? En versatilidad. Un edificio como este, como cualquiera que pueda haber en Valencia, en Barcelona, en Venecia, en el sur de Europa, algo que teníamos acá en Lima, que eran los toldos. Todos los edificios tienen toldos prácticamente. Si no tienen toldo, tienen otra cosa, pero de alguna manera se protegen. Esta foto, bueno, esta es una vía expresa que le están construyendo. La vía expresa están techando la vía expresa. Es una zona bien exclusiva, ¿eh? Edificios muy caros. El mismo edificio, a la misma hora, pero en invierno ya la situación es otra, ¿no? Acá el tema es más bien que el sol, si es posible, en la mayoría de los casos entre, ¿no? Si en algunos casos todavía está cerrado, de repente están haciendo la siesta, de repente están viendo TV, ¿no? Pero generalmente en verano son pocos los que dejan que entre el sol, y eso que tiene un retiro, es un balconcito, ¿no? Bajan el toldo y acá suben el toldo, y según el día, la hora, en fin, esa versatilidad es importante, ¿ya? Vamos a ver después qué opciones habrían también adicionales. Y esto muy rápido, lo del interior del edificio, cómo influye, ¿no?
ustedes seguramente sentirán para un clima frío que conviene, ¿no? El hecho de estar en un volumen más pequeño hace que el aire se caliente más rápido, con la presencia de personas, equipos o incluso de una estufa, ¿no? Con lo cual, en general, en climas fríos, el ambiente pequeño no solamente permite con mayor rapidez calentar el espacio, sino también la estratificación, ¿no? Que esto, al tener un mayor volumen, el calor va a alejarse de la persona, ¿no? Todo lo contrario en climas cálidos, ¿no? En climas cálidos más bien conviene ambientes un poquito más amplios, sobre todo por la altura en el cálido seco y por el volumen en sí mismo en el cálido húmedo, ¿no? Esto es algo que, claro, depende mucho del programa, del terreno, de la inversión finalmente, ¿no? Pero en principio, cuanto más pequeño sea un frío, mejor, mientras no vaya en contra pues, de la comodidad, bueno, hay un tema ahí de antropometría, de uso, ¿no? O sea, no se trata de estar dándose golpes contra las paredes ni contra el techo, ¿no? Pero no exagerar, o sea, poner la dimensión mínima necesaria, de preferencia, y más bien en el clima cálido húmedo, todo lo contrario. Un cálido seco, vamos a ver, es más un tema de proporción, ¿no? En general, al margen de lo que es el volumen, el tamaño, cuanto más chato, más horizontal, digamos, es mejor en climas fríos también, ¿no? Para acercar el calor a la persona, y en el caso de los climas cálidos conviene más bien alejar lo más rápido posible, estratificar y que el aire caliente suba, ¿no? Entonces alejarlo de la persona, ¿no? Esto al margen del volumen, ¿no? Que estamos hablando solo del aire interior, ¿no? Ya habíamos dicho, por ejemplo, que en un clima cálido húmedo convenía esto, pero en un clima cálido seco convenía más contacto con el suelo, ¿no? Entonces, en un clima cálido seco, claro, esto podría ser un poco, cálido seco, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, podríamos entenderlo esto como un edificio grande con compartimentaciones, o sea, volúmenes, llamémoslo así, verticales, ¿no? Muy verticales dentro de un bloque horizontal. Eso sería lo ideal en un cálido seco, ¿no? O sea, como muchos de estos pequeñitos dentro de esto. Y en un cálido húmedo más bien podría ser un elemento así, pero más en horizontal para el viento, ¿no? O sea, digamos, eh, en general, en climas fríos, el calor que se quede lo más abajo posible. Un clima frío conviene un volumen alargado y a su vez subdividido en subvolúmenes, digamos, alargados, ¿no? Y chatos y bajos. Y en climas cálidos en general, como interior, conviene cierta esbeltez para que el aire caliente se aleje de la persona, ¿no? Esa es un poco la idea. Eh, Cuando se habla de energía lateral, mientras la esbeltez favorece la estratificación térmica, energía lateral, acá ya comienza a hablar un poco más bien del volumen, ¿no? Habría que hacer un poco la aclaración. Hemos visto la forma del edificio, ¿no? Y en la forma, sí, pues a veces podría haber algún tipo de desencuentro, ¿no? Me da pena un poco no poder dibujar así con facilidad acá ¿cómo se llama? En el PowerPoint. El tema en general es que, como las casas limeñas, las casonas, ¿no? Son frescas en parte porque hay mucha altura y son como muy esbeltas, ¿no? Tienen 4 metros, 4 metros 20, entonces el calor fácilmente sube. Esto conviene en climas cálidos, ¿no? Y más bien, nuevamente, entras a un clima frío, un ambiente de clima frío, y entras a un ambiente muy esbelto, entonces todo el calor se va a alejar de uno. Entonces ahí conviene de repente un falso techo que genere pues un volumen de aire más horizontal, ¿no? Con los desniveles pasa lo mismo. Puede ser un poco peligroso exagerar con los desniveles en climas fríos porque el calor, el aire más caliente inmediatamente busca subir y lo va a hacer, ¿no? Pesa menos, es más ligero, el aire fresco se va a sentar y va a haber una estratificación. Entonces, en climas fríos conviene tratar de no descontrolar ese aire y que no se aleje de la persona. En climas cálidos, en general, conviene esto, ¿no? Porque rápidamente te aseguras que el aire más caliente va a ir acá, y una vez acá lo evacúas, quizá. Depende de la hora, de repente, en cálido seco, en cálido húmedo, todo el tiempo. Y en frío, de repente, podría convenir esto si, por ejemplo, uno adrede, ¿no? En el día está acá abajo, cayendo el sol, calentando la cocina, todo. Y en la noche uno se va acá arriba a dormir, si es una especie de ático, segundo piso, qué sé yo, ¿no?
el calor siempre se va a acumular acá, ¿no? Con un cierto aislamiento, qué sé yo. Pero hay que tener cuidado, porque siempre va a suceder eso. Pasa dentro de una casa, a través de la escalera, el aire caliente sube, ¿no? En una casa de 2 pisos, el segundo piso siempre es más caliente, ¿no? No solo porque le cae la radiación, sino que todo el calor de la cocina se acumula arriba, ¿no? Y en invierno es más agradable también el segundo piso, ¿no? Por más que esté más expuesto al viento y al frío quizá afuera, el aire caliente se acumula arriba, ¿no? En fin, es eso. Compartimentación o conexión, que es algo parecido, bueno, en términos es casi lo mismo, lo que nos interesa es la conexión vertical y la compartimentación, ¿dónde, qué clima conviene pues una mayor compartimentación o una mayor conexión? Evidentemente en los climas cálidos y húmedos, ¿no? En principio por 2 motivos. Uno, facilita la ventilación cruzada, ¿no? Evidentemente. Y un segundo asunto que es muy importante y pasa desapercibido a veces es que hay menos masa, ¿no? O sea, al haber menos masa también hay menos acumulación de calor, ¿no? Ustedes han visto las casas o los edificios en la selva, eh, muchas veces no hay muros adentro, ¿no? Sino solamente como en vez de un muro ponen unas pitas con unas semillitas y uno pasa de un lado a otro, entonces el viento pasa y es muy ligero, entonces no se acumula pues el calor, ¿no? Entonces permite la ventilación, no acumula el calor. Todo lo contrario que es lo que nos conviene un clima frío, ¿no? Un clima frío más bien, y un clima cálido seco, ojo, la ventilación, digamos, en un clima frío es, digamos, lo mínimo necesario, y en un clima cálido seco también la ventilación es mínima, es la necesaria como para evacuar el aire caliente, es la mínima como para ir enfriando la masa, ¿no? Nadie en cálido seco te va a ventilar la casa en términos así como si fuera en cálido húmedo. Entonces, cálido seco y frío conviene algo más compartimentado porque hay más masa y menos viento descontrolado. En cambio, en cálido húmedo conviene algo así, ¿no? A nivel vertical es más o menos lo mismo, ¿no? En climas fríos conviene que cada sitio tenga como su estanco, ¿no? Para que el aire caliente no se vaya y se acumule en la parte alta solamente, ¿no? Sino que se distribuya más homogéneamente. Y en climas cálidos más bien, como sí conviene evacuar el aire caliente, evidentemente acá tendría que haber una evacuación, ¿no? La idea es que esto salga, ¿no? O sea, en climas cálidos sí conviene porque esto terminamos haciendo una situación de volumen alargado vertical, o sea, acá estamos promoviendo la convección y finalmente ver la forma de evacuarlo. Una cosa importante también así, estamos terminando, si se va a usar calefacción o aire acondicionado, la compartimentación también es súper importante, sea a nivel de planta o a nivel de corte. O sea, si por A o por B tienes una oficina, una planta libre y está todo lleno de gente y prendes el aire acondicionado, primero que haber una pelea, ¿no? Que baja, que sube, que mucho, que poco, bueno. Y la otra es que no vaya a ser que hay muchos momentos en el día en donde haya poca gente, ¿no? Y de repente acá hay una persona solita trabajando ahí y tiene que prender la calefacción en invierno y va a tener que calentar todo esto, ¿no? En cambio, si tienes un espacio de aire menor, la calefacción no tiene que estar calentando todo el edificio o toda la planta, y lo mismo con el aire acondicionado, ¿no? Y acá igual, ¿no? Acá tú prendes una calefacción en invierno y el aire se va a acumular acá, el aire caliente, ¿no? Va a pasar mucho tiempo hasta que el aire caliente lo sientas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si pones un aire acondicionado acá se va a estar muriendo de frío y el que está arriba ni lo va a sentir las primeras horas, ¿no? Entonces, generalmente cuando se usa calefacción, aire acondicionado, hay que compartimentar, ¿no? Eso permite controlar por sectores la temperatura. Esto rápidamente es masa nuevamente. Habíamos dicho que la masa convenía muchísimo, sobre todo si está en sombra en el desierto. Era contraproducente en el cálido húmedo. En el cálido húmedo más bien conviene tener poca masa, dijimos, ya lo habíamos explicado por qué. Y en el clima frío, sí, digamos, nunca está de más un poco de amortiguarlo, si es incluso interno, hay personas, hay una cocina, lo que sea, la masa va, no sé si va a ir acumulando, ir soltando, ¿no? Pero a la larga ayuda a estabilizar un poco la temperatura, ¿no? Si tenemos masa y a eso le sumamos ingreso de sol nuevamente, le sumamos hermeticidad, todo, sí va a ser útil para abres la puerta, entra un viento helado, cierras, bueno, esa masa
va de alguna manera a soltar nuevamente calor y va a ayudar a que la oscilación no sea tan grande, ¿no? Entonces, cálidos húmedos, acá hay autores que no se ponen de acuerdo, pero en general cálidos húmedos, en general hay un cierto consenso a que conviene ligereza, ¿no? Cálido seco definitivamente conviene masa y en frío también, pero nunca olvidarse de la captación de sol y el aislamiento de las paredes y la hermeticidad, ¿no? Por último, textura y color que, para hacerlo muy resumido, no es muy relevante, ¿no? O sea, que pintemos de un color u otro, el interior no tiene mayor relevancia en términos térmicos, digamos, físicos, salvo que le caiga el sol, ¿no? Si tú adrede quieres en un dormitorio, un clima frío, que el sol le caiga a una parte del piso de una habitación, si el piso sería bueno que sea, que sea un color oscuro, ¿no? Que lo atrape y que lo suelte luego lentamente, ¿no? Eh, pero si no le va a caer el sol, es un poco irrelevante el tema del color en términos estrictamente térmicos. Psicológicos quizá, ¿no? Digamos, si estás en un lugar muy frío y sabes que va a hacer frío, una sala de espera, no sé, imagínense ustedes en un ambiente grande, ¿no? O en un colegio, dentro de un aula, en un lugar muy, muy frío, pintarlo pues de celeste, verde agua, es un poquito, se podría decir casi sádico, ¿no? Porque ahí más bien uno psicológicamente podría contrarrestarlo con un color un poco más cálido, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si estás en un restaurante ahí en Tumbes, adentro del restaurante, sabes que vas a tener calor, prendes el ventilador, pues hace calor, no lo vas a pintar pues de anaranjado, pues, ¿no? Ahí más bien le pones un verde agua o le haces la clásica, pues imitas el color del mar, le dibujas unas olas, unos delfines, como se suele hacer, ¿no? Entonces le bajas un poquito eso psicológicamente. Y lo que es la textura, lo mismo, ¿no? O sea, de repente pues la ventilación no es tan fluida, pero es muy, muy poco lo que puede influir. Eventualmente también, pues si el muro se calienta o se enfría, irradia con más facilidad, ¿no? En este caso podría absorber la radiación o más bien eh, emitir un calor que ha ido viajando, pero es muy poco realmente lo que influye, ¿no? Yo honestamente en este sentido lo dejaría más a lo como que uno quiere que quede que otra cosa, ¿no? Bueno, y eso sería todo en principio por lo que es la segunda parte de las consideraciones climáticas. Eh, es probable, seguramente en algún momento han tenido dudas o esto no es matemática, pues no es que ya hago esto y no. A veces uno puede combinar estrategias y no necesariamente todo blanco y negro, ¿no? Entonces, cualquier duda, consulta, yo he tratado de ser súper sucinto. Esta es una clase que a veces eh, la hago honestamente en 3, 4 horas, a veces en 2 sesiones de 3 horas. O sea, me podría dar muchos más ejemplos, pero yo creo que entre esto que han visto ahora, entre lo que conversamos en la clase sincrónica que viene después de esto, y entre la lectura, podríamos de repente ahondar en alguno de estos ejemplos, ¿no? Tengo muchos ejemplos más por dar y eh, lo importante es que entiendan la importancia, valga la redundancia, de tomar, de que las decisiones las tomamos. Somos los arquitectos los que decimos queremos que el edificio esté elevado, enterrado, que esté pegado, separado. Y eso tiene nuevamente unas consecuencias directas en la energía, ¿no? Estamos haciendo mucho énfasis casi exclusivamente al tema del calor, ¿no? Y de la radiación, pero también no hay que olvidar que también tiene, digamos, eh, de alguna manera vínculos con el desempeño también acústico y lumínico, fundamental. Eso lo vamos a hablar también en las últimas clases, ¿no? Nosotros tomamos las decisiones, nosotros decidimos por todo esto, no es el ingeniero, no es el cliente en principio, eh, y, y la eficiencia, como les digo, la capacidad de obtener confort va a depender muchísimo de esto de acá, y el confort se puede obtener en el Perú por lo menos con esto, sin necesidad de calefacción, aire acondicionado si está muy bien diseñado. Y aún así, si usamos calefacción, aire acondicionado, porque hay que usarlo, todo esto es válido también para ahorrar energía, ¿no? Así que hay que tenerlo presente y entender
que cuanto más apliquemos criterios bioclimáticos, pero también estructurales, constructivos, funcionales y evidentemente estéticos, ¿no? Eh, vamos a hacer un mejor proyecto, ¿no? Entonces, pero no hay que descuidar esto que generalmente los limeños lo tenemos descuidado, ¿no? Los limeños porque, bueno, pues tenemos un clima que nos engríe nuevamente. Lo dejamos acá, nos vemos en la clase sincrónica y nada, suerte. Nos vemos.